Todas las preguntas que quieran. ¿Listo? No me tires muy duro, pues. Todas las preguntas que quieran, abran el corazón, es un tema que todo el mundo pregunta todo el tiempo. Casados y solteros, ¿cierto? Eso es para todo el mundo. Voy a empezar con lo del matrimonio, como Dios nos ha mostrado y como lo hacemos incluso con las parejas. Y es, no va a soltar esta. Listo. ¿Qué pasa cuando vamos al altar? Listo. Del noviazgo, Pablo la dejó muy clara, ¿cierto? Muy bien. Entonces no me voy a quedar ahí. Sí, eso. No pidan novio, pidan esposo o esposa. Listo. ¿Qué pasa cuando vamos al altar? En el altar, incluso a Juan y a mí nos pasó, hubo una revelación muy bonita antes de que Juan y yo nos casáramos, semanas antes, y es el momento en que renuncian al resto de las mujeres y al resto de los hombres. Al resto, ya. Por eso cuando entran, entran con temor. Pero cuando entran con Dios, entran de manera distinta. Entran con una convicción. Cuando estábamos en la luna de miel en Panamá, nos encontramos una familia colombiana, una pareja de luna de miel también, y el chico dijo, yo entreprendo. Y a Juan y a mí nos dolió de una manera, ¿te acordás? Yo entreprendo, hermano. Y más de una historia se ve así. Es tanto ese temor, y también porque hay algo de convicción en nosotros, en que realmente allá va a pasar algo. Así no, así sean simpatizantes o lo vayan, porque tengo amigas que ni siquiera creen en Dios, pero se casaron por la iglesia, porque es un guión. Pero cuando van con algo. Es que hay algo acá que ya de entrada le dice la seriedad del asunto. Entonces, cuando tú te paras en el altar, tú dices, Dios, yo hoy renuncio al resto de los hombres y yo elijo este corazón. Y el hombre dice, Dios, yo hoy renuncio al resto de las mujeres y yo elijo este corazón. Y los une Dios, no la persona que esté haciendo la ceremonia, los une Dios. Entonces ahí entra el primer principio, hay una unión, hay una unidad en espíritu y en carne. Ya hay una unidad. Por eso el noviazgo no existe. ¿Sí ven qué es eso? Porque ¿con cuántos se casaron antes? ¿Con cuántas se casaron antes? Mejor no, mejor se ahorran eso y llegan realmente. Es que eso es lo lindo, pero a ver, no me voy a adelantar. Cuando llega ya esa unión espiritual es tan seria, es tan creada por Dios que es un ministerio. El matrimonio es un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Pregunto, alzan la mano. ¿Qué es un ministerio? Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud. En toda parte vemos eso. ¿Qué es? Una organización, un servicio, un mandato. Pablo, una palabra para definir ministerio. ¿Qué es un ministerio? ¿Qué es un ministerio? Muy bien. Ya ahí de entrada estás entrando en algo que diseñó Dios para entrar a un servicio. Y cuando hay un ministerio, cuando hay un servicio, hay un respaldo de Dios. Por eso cuando se recibe la bendición del matrimonio, tienes el respaldo de Dios. Y yo se lo digo a las parejas con las que me siento. Yo oro. Y yo oro 15 días por algo. Y le digo a Juan David, bendecime esto que necesito. Yo 15 días llorando y él en 5 minutos bendice. Porque Dios los vuelve unos sacerdotes. Me hubiera dicho hace 15 días. Exacto. Total. Pero así era al principio. Entonces, y ahí es donde entra incluso el otro principio que es el momento de la oración. El momento de la oración en un matrimonio es juntos, juntos, en unidad. Porque está el principio de la unidad y el principio de somos una sola carne.
Y voy a contar, hoy voy a tocar dos testimonios que he tocado en varias charlas, pero bueno, lo voy a volver a tocar porque es muy acorde a este. Y es cuando yo le dijimos a Dios juntos, no nos des hijos durante 2 años, déjame disfrutar el matrimonio, pero la última palabra la tienes tú. Y de verdad le dije, la última palabra la tienes tú. Bueno, y yo le dijimos, y no planificamos. Y pasaron 2 años. Y la mente es tan mala que yo dije, ay, pucha, ¿será que yo soy estéril? O esto es demasiado, demasiado wow. Y pasaron 2 años y yo empecé, listo Dios, pasaron 2 años. Wow, qué regalo el que me diste, se queda como testimonio en mi vida. Y empecé en la sala de mi casa. Yo me duermo muy tarde, yo soy muy búho, ¿cierto? A las que les he hablado, Anita, soy muy búho. Ana, no, dormite. Y yo, bueno, entonces sigo con Anita, María Alejandra, todas las cosas de servicio las hago a medianoche. Yo soy muy búho. Y yo estaba en la sala de la casa. Yo le dije a Dios, Dios, gracias por este regalo. Yo abro las manos y recibo los hijos. Y pasaron por ahí 2 meses. Y yo, pucha. No, yo como que, ay no, hoy sí. Y estaba orando y el Espíritu Santo me dijo, así, llame a Juan David y pidan los hijos juntos. Y yo, ¡ah! Y yo fui por Juan a la habitación y yo, Juan, vení. Y se lo llevé para la sala y yo, abrimos las manos y pedimos que recibimos los hijos. Y abrimos las manos y a la semana quedé en embarazo. Es wow, ¿sí o no? La unión, la oración juntos, porque somos uno solo. Y así es como debemos, cuando está en el matrimonio, esa autoridad, ese mandato, ese ministerio, orar juntos, porque somos ya una sola carne. Ahí empecé el embarazo de Miguel y es donde experimentamos Esto, a ver, estoy sacando, estoy así, en los principios estoy haciéndole como una rueda, uno tras otro, listo, porque yo sé que se van a venir muchas preguntas, porque empiezan las preguntas, entonces quiero dar ese espacio. Empecé el embarazo de Miguel y Miguel nació. Miguel tiene 5 años, cumple 6 años en enero. Y viene el principio de los hijos son prestados. Pero quiero que hagamos ese entendimiento, no solo para los que tienen hijos, sino para los que no tienen, porque realmente es lo que cuando Dios los ponga, si es su plan, entenderlo, los hijos son prestados, porque ustedes son una sola carne con su esposo, pero con los hijos no son una sola carne. Con los hijos no. Los hijos son entidades espirituales independientes. Usted es una sola carne y es un solo ser espiritual con él, con su pareja. Por eso el principio de la unidad. Entender en que los hijos son prestados, incluso te va a traer, y ahora lo vamos a ver en mayordomía, la libertad para la administración de esos hijos, digámoslo así, para levantar esos hijos, porque uno empieza, este es mío. ¿Quién lo han hecho en sanación de corazón? Cuando yo empecé sanación de corazón, que lo empecé en mi habitación, y yo no sé si todavía como eso se ha ido extendiendo, todavía hacen este ejercicio. Es que esto es mío. Entonces, no me lo toquen, es mío. Y no se aplica el principio de los hijos no son tuyos, los hijos son prestados, los hijos son de Dios. Dios los pone bajo tu autoridad. Una vez Isabel y yo estábamos orando por una primita en la que teníamos mucho miedo en que la estuvieran volviendo prepago. Isabel y yo empezamos a orar. Nosotros como primitos los queremos mucho y nosotras somos las mayores, entonces ya hay fu. Y ella tenía 20, 21 en ese momento. Y cuando empezamos a orar, Dios mostró así, ella no, bueno, voy a inventarme un nombre, Manuelita no,
los papás. A ellos les voy a preguntar qué pasó con ella. Entonces es porque los papás no se confundan cuando ustedes como hijos lo sienten encima, encima, encima. Es que ellos tienen la responsabilidad de velar en que te vayas por ese camino, porque luego a ellos les van a preguntar. Claro, esa es una primita que a los 15 años le dieron un carro, se operó arriba y abajo, cuando tenía 18 y empezó en un mundo muy pesado. Y cuando yo siendo muy chiquita, ella tenía 15, pues yo tenía como 20 y algo, ya tengo 41, 20 y algo, yo decía, le van a dar un carro a los 15, un carro a los 15 no debería, uno yo creo que ni es responsable para manejar. A los 15 dice, ay, no me pasa nada y sale y se va. Y así todas las cosas que le han pasado, que le han dado. Y eso me impresionó. Ella no, los papás. Entonces se administran, digamos, se crían con libertad, pero no se dejan y no se abandonan. No son tuyos, son mayordomo de tus hijos, pero sos responsable de ellos. Y el otro testimonio que les quería contar para enseñar cómo es los hijos, cómo es que son prestados, yo creo que muchos lo han experimentado y es lo que me pasó con Miguel cuando Dios me obligó a entregárselo. Yo empecé, Isa empezó a tener sueños recurrentes. Moni, soña que Miguel se moría. Y yo, ay, mira, está loca. Miguel de 2 meses. Yo dije, pues, no, qué nota de noticia. Bueno, qué nota de sueño. Y antes había una historia donde hemos visto que en sueños Dios habla, Dios nos mostraba una persona en un sueño y luego al mes nos la presentaban. O sea, los sueños para nosotros son muy serios. Le damos la seriedad porque ya experimentamos que Dios habla en sueños. Y yo, listo, yo oro por Miguel, Miguel es de Dios, un cerco de protección, la cruz de Cristo, todo un plan en contra de él, Dios lo vuelve harinas, por eso vino Jesús, se vuelve cenizas. Miguel tenía casi un año. Isabel dice, prepárate para el último minuto de paz. Otra vez soñé que Miguel se moría. Y yo, ¡ay, Isa! ¿Tú cómo? Listo, y por ahí 3 veces así. En la última yo llamé a Juan David llorando y le dije, vos sos el sacerdote, vos tenés que orar. ¡Qué pecado! Y yo, vos tenés que orar, vos tenés de verdad que hacerlo. Yo me voy a encerrar y yo voy a reprender. Y me encerré al mediodía y yo terminé tranquila. Empezó en la noche, me encontré con Juan para mercar en Euro y me dijo, a ver, sentémonos, ¿qué te pasa? Y yo, que hay sueños y yo tengo ese temor y que Miguel se muera. Y Juan dijo, pero vos sabes que Jesús venció al mundo. Y ¡fum! Descansé y yo, ay, claro, ¡fum! Descansé. Nos fuimos a caminar con el carrito y Dios a mí sola me mostró y me reveló y me dijo, usted no tiene miedo en que Miguel, haya un plan en contra de Miguel. Usted teme que sea mi plan que se muera. Y yo, no, parce, contra eso sí no tengo nada que hacer. No, ya me jodí. O sea, si es tu plan, yo ya no tengo nada que hacer, yo ya no puedo hacer nada, ya que no hay ningún plan en contra de él, sería tu voluntad. Entonces, entréguenmelo, ese es su miedo. Yo, yo no le dije nada a Juan, yo me voy para la casa. Llegamos con Miguel, se durmió Juan David, desempaqué mercado y me encerré en una pieza yo sola. Yo le digo la pieza de planchar. Me encerré en la pieza y yo empecé a mirar el cielo y yo le empecé a decir a Dios, bueno, Miguel es tuyo, Miguel es tuyo. Y yo no lo decía de corazón, Miguel es tuyo. Y, y el Espíritu Santo, no Jesús, el Espíritu Santo empezó a mostrarme, a revelarme, diga y sea capaz de decir de corazón que Miguel es entregado a Dios y que si ese es muy duro lo que va a decir, pero ese es mi proceso, se los estoy mostrando porque fue mi proceso, no es que sea el proceso de todos, porque mi corazón es muy diferente al de todos, ¿cierto? Bueno, Dios, entonces era, voy a decir, tenés que decir con tu boca, era una guía del Espíritu, que si es el plan de Dios, que Miguel tenga una muerte temprana, tú no vas a cogerla contra Dios.
Diga pues eso, diga eso, dígalo. No, de verdad, lloré una hora, más o menos una hora mirando al cielo. Eran ya casi la 1 de la mañana. Y yo le dije a Dios mirando al cielo, al final fui capaz y le dije, yo te entrego a Miguel y Miguel es tuyo, Miguel no es mío. Y si es tu plan que Miguel tenga una muerte temprana, yo hoy lo recibo, hijo de pucho, es que me da de todo, yo lo recibo con mi corazón y yo no la voy a coger contra ti. Y yo sentí, ¡pum!, que se fue un miedo. Y yo voy a abrir la Biblia y el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, donde me des tranquilidad. Y cuando la abrí, era el apóstol Pablo hablando de Abraham cuando tuvo la prueba de entregar a su hijo. Pero llegó un ángel y no lo hizo. Yo dije, ah. ¿Y saben qué pasó? Que me mostró y me dijo, ¿tú te acuerdas cuando viste esa película en Semana Santa? Y tú viste a Abraham. Ahí se te clavó ese miedo. Porque yo dije, si Abraham es el más teso. Pues yo estaba conociendo a Dios. Recién había conocido a Pablo, a todas las cosas de Dios. Y yo dije, ¿qué es Abraham? Es el más teso. No, o sea, no lo hace nadie. Pues sí, me lo puso a hacer. Pasaron 2 días, llegamos otra vez a la casa, más o menos 9 de la noche, y en la misma pieza, paré, el Espíritu Santo me paró y dijo, ¿y qué hice con el hijo de Abraham? Grandes cosas. Y te acuerdas también lo que te produjo la historia de Anita con Samuel. Que Anita pedía un hijo, pedía un hijo, pedía un hijo, y cuando le dio un hijo ya fue y se lo dio a la iglesia, que yo dije, no, pues valente gracia. No, ¿quién nota? Pues pide un hijo y luego se lo da a la iglesia. Uno ir a entregar un hijo de 3 años a una iglesia. Y Dios dijo, ese es otro miedo que se te metió. ¿Y qué hice con Samuel? Grandes cosas. Muy bien. Así haré con Miguel, porque me lo entregaste. ¿Sí ven qué lindo? Porque me lo entregaste. Los hijos no son nuestros. Y eso da libertad. Eso les da la libertad, que es la libertad a la que hablábamos en la mayordomía. Los hijos son prestados. Incluso en el momento en las prioridades empieza Dios, tu esposo, tu esposa, los hijos. Primero es el esposo o la esposa y después son los hijos. Porque no eres una unión en carne con él, no son una misma unidad. Eres una misma unidad con tu pareja. Sí, vamos. Sí. Bueno, uno de los principios en el matrimonio es, en el amor, es entender que cuando amo, yo no puedo esperar que me amen como yo amo. Cada uno tiene una manera distinta. Y eso es una de las cosas grandes porque nos enseñaron desde muy pequeños o la misma carne tiende a comparar. Incluso un hombre ama muy diferente como ama una mujer. Y una mujer ama una mujer, voy a decirlo así, de Medellín ama muy diferente a una mujer de la costa, una mujer del sur ama muy diferente a la del norte, una mujer el código 38 de mi colegio ama muy diferente al código 37 de mi colegio. O sea, somos muy distintas. Una persona ama de una manera muy diferente a otra. Y ahí sí, mucho más. Un hombre ama muy diferente como ama una mujer. Somos muy distintos en el amor. Y eso aplica para el cónyuge, para la pareja y para los hijos. Incluso los roles, cuando llegan los hijos al matrimonio, los roles que son diferentes entre papá y mamá, uno ve la riqueza de la sabiduría de Dios. El mismo Miguel, sin enseñarle, él dice, abuela, mamá cuando estoy triste, papá cuando estoy feliz y quiero jugar, mamá cuando tengo hambre, mamá cuando tengo sueño. Y él mismo, nunca le enseñamos eso.
Él mismo lo dedujo. Y esa es la riqueza de la sabiduría que viene incluso desde el mismo diseño del matrimonio de Dios, desde el mismo ministerio que Él diseñó. Entonces, ese principio del amor nos permite entender y ahorraría muchas discusiones, demasiadas. Es que a mí no me quieren y es que a mí no me respetan, que es otra cosa de matrimonio, pero bueno, lo voy a tocar de manera sencilla. Es el hombre pide respeto, la mujer pide amor. Ustedes no han escuchado a un hombre decir que a mí no me aman en esta casa. No, o sea, sin saberlo, ellos dicen a mí no me respetan en esta casa. Y una mujer dice es que a mí no me quiere, usted a mí no me ama. Sí, porque son incluso son naturalezas muy diferentes, por eso se ama de manera distinta y no espere que la amen o que lo amen de la manera en que usted ama. Ya de entrada hay una naturaleza diferente. Por eso se es un complemento y tú complementas al otro. Y yo siempre hago esta pregunta, a ver, ¿qué duele más? ¿Ser complemento o complementar? ¿Qué duele más? Los solteros, ¿qué creen que dolería más? Ser complemento. Meli, ¿qué dijiste? Complementar. Complementar. Claro, porque tú le estás dando al otro lo que él no tiene, pero tú no lo tienes y te esfuerzas por sacarlo para que el otro sea complemento y por la sabiduría de Dios tú lo sacas. Es muy rico dejarse complementar, porque te llenan esos huecos que no hay, pero cuando te toca ser complemento del otro, eso duele más. Pero todo para ese principio es una misma unidad, es una misma carne y una unión espiritual. Listo, ahí vamos. Preguntas, que voy a pasar a la parte de la sexualidad. La grabación desde... En la parte en la que dices es mejor ser complemento y ser complementada, pues en mi diario vivir con mi pareja, yo pienso que de cierto modo, en ocasiones él es mi complemento y yo lo complemento a Sí, él. claro. Pues yo pienso que es como ese equilibrio. Entonces los dos vivimos como la situación de tener que Ujú, complementar al otro ujú. o de que nos nace complementar al otro y que seamos complementados. Muy Pues bien. siento que sí. Claro, es que es de ambas partes. Hay ambas direcciones. De la dirección de Juan David hacia mí, Juan David me complementa y yo me siento complementada por él. Pero desde acá para allá es igual. Es la misma responsabilidad y digamos que es dinámica de los dos. Sigue, Bueno, sigue. y en esa parte de entregar los hijos, que para las que somos mamás, yo sé que no es tan fácil, o para los papás también, porque yo con Olga estoy en ese proceso, pues ella me ha enseñado mucho esa parte de que hay que soltar. Yo tengo un niño de 5 años y de hecho pues yo siempre he dicho que Emiliano pues es un niño especial, totalmente diferente, ¿cierto? Porque Emiliano es un niño que pues de por sí los niños nacen sin ningún límite, pero él no siente como miedo a absolutamente nada. Yo lo dejé, pues estaba en un cumpleaños y de hecho ahorita la señora me escribió y me decía, el ángel de la guarda de Emiliano tiene que trabajar mucho, no tiene ni un minuto de descanso, porque Emiliano, pues no sé, entonces una vez tuvimos un episodio, Emiliano se enfermó le dio neumonía en el pulmón derecho, yo estaba en la casa y mi esposo estaba en un congreso en México y yo estaba sola con él. Se me asfixió, afortunadamente pues teníamos Emi, yo llamé a Emi y para mí fue súper duro. Eso hace 2 años y todavía yo cuando veo que Emiliano le da gripa o se enferma, yo pues como que me salgo de control, inmediatamente yo llamo, yo soy... Y siempre me acuerdo de las palabras de Olga cuando me contaba que ella en determinado momento de su vida le tuvo que entregar su hija a Dios y le decía, bueno, tú me la diste, si te la vas a llevar, es tuya. Pero entonces, por ejemplo, ella en el momento me miraba y me decía, vio, pero ¿cómo, o sea, cómo como mamá uno hace ese proceso para poder entregar su hijo? O sea, Ok. yo digo, no es mío, Dios me lo prestó, es un regalo que me dio,
pero si me dio ese regalo y esa fortuna de ser mamá y de poderlo ¿Para qué disfrutar, se lo va a llevar? ¿por qué se lo va a Muy llevar? bien. Y no es un plan. A ver, siempre tienes que partir de un principio. Dios es bueno. Pero una vez piensa en Dios como un Dios castigador. Entonces, ¿qué haces tú cuando entras en una vida con Dios? Dios llega, y lo voy a decir de una manera muy gráfica, cierra puertas espirituales que estaban abiertas, que puedan afectar la vida. Porque hay puertas espirituales que se pueden abrir y hay una puerta espiritual de muerte. Entonces Dios llega y organiza la vida y cierra puertas. Cierra puertas. Ya eso lo va a hacer Dios. Sí. Entonces, mi temor era la muerte, el mío, porque se me clavó viendo una película así. Y yo de verdad dije, eso tan impresionante. Cuando yo se lo entregué a Dios, yo se lo entregué. Y te lo aseguro que cuando terminé de entregárselo, yo dije, Dios es bueno. Y es lo que hemos enseñado en estos 2 días. Parte de esos principios. Pero, ¿qué es eso? Es un ejercicio de tu corazón. Solamente ahí. No existe afuera. ¿Sí ves? ¿Dónde está el temor? En el corazón. Ni siquiera está pasando nada afuera. Pero está acá y uno ya lo vuelve en la realidad. Entonces es el corazón el que tú tienes que pedirle a Dios que te quite. Tienes que rogarle a Dios que no se lo lleve. Es que Dios es bueno. Dios es bueno, pero es nuestro corazón el que es perverso y engañoso. Y por eso sirven los principios, para que tú te muevas y tengas esa libertad y tengas esa sabiduría de entender cómo opera Dios, cómo piensa Dios, cómo opera, cómo es su sabiduría. Cuando yo se lo entregué a Dios y acabé, yo tenía muy claro que no era Él el malo, era mi corazón el perverso y engañoso y bobo por creer que Dios es malo. ¿Sí me explico? Por eso aprende cómo es Dios. Si tú aprendes cuáles son los atributos de Dios, vas a tener revelación en tu corazón y se te salen esos miedos. Lina Moná. Ve, Lina Garro. Hola, bueno, la verdad, todo lo que tú dices a mí me ha pasado, pero he tenido mucho gusto de hablar en el grupo de esto, pero hoy Dios me lo muestra, tú lo acabas de decir. Lucas hace por ahí, yo tengo un niño que tiene 8 años y se llama Lucas, y hace por ahí año y medio más o menos, o un año, él me dice, mami, el cielo es tan lindo. Cuando él me habla de eso, a mí mi corazón, yo, ¿cómo que el cielo es muy lindo? Me dice, sí, yo quiero estar con Dios en el cielo. Y yo le muestro a él como que yo soy fuerte. Y me dice, mami, pues es que yo ya hablé con Dios, yo voy con él para el cielo y él te manda otra semilla. Y yo soy como que, pues es que es un temor que yo le digo, ¿por qué? O sea, tú me lo diste y aquí, pues yo muero y vivo por mi hijo. O sea, Lucas para mí es mi vida. O sea, eso, y él siempre me lo repite, la semana pasada me lo repitió, y él mira al cielo y él dice, mami, es que el cielo es tan lindo. Y yo digo, Dios, no. Y yo me arrodillo mucho ante Dios y yo le digo, Dios, no me lo quites, es que, ¿por qué me lo vas a quitar? Y yo sé, Mónica, es que es temor, es susto, es lo que sea. Yo paso las noches viéndolo dormir y le toco su corazón. Y yo digo, Dios está respirando. Dios, no quiero que te lo lleves. Y él está muy claro porque para él, o sea, él ama, o sea, él habla, o sea, él me hace muchas preguntas de Dios y él siente mucho la presencia de Dios. Y él es tan lindo porque dice, ¿cierto, mamá? Que pues Dios no hace personas malas, no, mi amor, Dios no hace personas malas. Y él es muy consciente de Dios. Y lo que más me convence es que él tiene, y él sabe y lo conoce, y él lo conoce, y él dice, mami, pero es que eso del cielo es tan hermoso, si vieras eso tan lindo. Y yo digo, no, no, Dios, no, no puedo, no, o sea, hizo temor tras temor todas las noches, y orando, y yo arrodillada, y yo pensando en ese dolor de madre, yo, no me lo quites, Señor, no me lo quites, porque Él lo tiene claro. O sea, Él tiene claro que si Él se va para el cielo, Él muere, Él está con Dios. Pero si Él sabe que si me deja
Pues yo digo sola, estar sin él. Él dice, mami, es otra semilla que llega a tu vida. Y yo no entiendo quién le metió eso a la cabeza, el que tenga otra semilla Lina, y que no esté con él. vamos a partir de un principio. Los niños son libres. Mira Miguel ha salido con eso. Lo primero que uno piensa como mamá es, hay una cosa en el corazón, Dios le está poniendo que se va a morir rápido. Es que él es un niño que entonces él es un niño especial, así empieza uno. Es que nadie se lo enseñó. ¿Será que es que me está diciendo ya el plan de Dios, me lo está anunciando? Uno empieza así. Pero vas a partir de otra manera. Vas a partir de esta manera. ¿Cuál es el versículo de la Biblia que dice, reciban el reino de los cielos como niños? ¿Cuál es ese? No me lo sé. ¿Qué gran enseñanza te está dando él en decirte, reciban el reino de los cielos como niños? A uno se le olvida la libertad, lo genuino que es cuando uno es un niño. Ellos creen y ellos saben. Sí, entonces, hoy Dios te está dando una enseñanza. A ver, primero, vas a dejar de pensar que ya es un plan de Dios o que nadie le metió y que ya de verdad, entonces es que es Dios. Ese tema es de Dios. Ese temita se lo deja a Él. Usted va a pensar al contrario. Y va a partir primero que Dios es un Dios bueno. Y va a empezar a entender lo que ya está en la Biblia diciendo, reciban el reino de los cielos como niños. Ah, así es un niño. Mateo 18:3. ¿Quién lo lee? Wow. Y todo lo que nos cuentas de él es una enseñanza para todos. Qué manera tan genuina, tan fácil de entender que lo que importa es la vida eterna. ¿Sí ves qué lindo? Qué manera tan libre, tan sencilla de entender que lo que importa es luego ir a estar con Dios. Eso es lo que nos está enseñando Lucas hoy. Eso es. Ahora tú sí le vas a decir a Dios, este niño tan especial, empiece a mostrarme usted qué planes tiene con él. O sea, yo soy la mamá, me puso bajo la autoridad de él, bajo la autoridad para él, en autoridad para él, empiece a mostrarme usted qué quiere con Lucas. Y es el tema, te voy a decir una cosa, yo le decía a la profesora de Miguel en esta semana, bueno, y entonces yo empecé a hacerle preguntas como yo quiero que sea. Y Miguel Miguel propone cosas, propone ideas. A ver, Miguel lo que hace, entonces me empezó a decir, y yo dije, ay, yo porque, y al final Dios me dijo, ¿vos por qué Los crees que pongo en Miguel? contexto. Estábamos reclamando las notas de jardín. Y va para transición. Y estábamos preguntando a la profe todo su modelo psiquiátrico de qué medalla olímpica nos va a traer Miguel. Básicamente ese era el contexto. Yo le estaba, porque somos así, somos desesperados. Pero ¿qué te estoy contando esto? Dios a mí me mostró, es que usted, Miguel, no me lo va a volver a su imagen y semejanza. Miguel va a aprender de usted. Y a mí me encanta cuando Juan David viene acá y Miguel se le hace aquí al ladito en la casa y se ve. Y Miguel dice que yo tengo una pregunta. Y yo, eso sí, Miguel, al frente, que no le dé pena. Que no le dé pena, así bien, como la mamá y como el papá. No le dé pena de nada. Y Dios empezó y me regañó y me dijo, cuando colgué, ¿y usted por qué quiere que Miguel sea como usted? Es que yo ya tengo un propósito. Miguel es muy avispado y es muy carismático, pero yo tengo que entender que el 50% de la genética es de nosotros. El otro 50% es como Dios quiera. Pero yo te estaba contando esto con un propósito. Yo te estaba diciendo esto para que... Cuando estuviste con la profe y le No, preguntaste, sí, pero para Lina, para que tú empieces a decirle a Dios, muéstrame, ¿tú qué quieres hacer con él? ¿Qué planes tienes? ¿Qué soñás? ¿Qué tengo que cuidar para que no se le hagan rayones de los que hemos visto en sanación de corazón y se ahorre esas sesiones? Sí. Entonces, eso es lo que tú tienes que preguntarle. No le preguntes, no te claves en que la sabiduría de él ya te está mostrando una muerte. y, Claro, y, a- mira.
A los Dale. niños hay que enseñarles primero que la vida es un regalo gigantesco que hay que cuidar, porque Miguel no salió con esa. Miguel también salió Papá, así. entonces si me tiro del balcón, entonces me voy para el cielo. Así nos dijo. Yo me lo dije a mi mamá, Maya, todo el mundo vigilando, cierren las puertas, usted va a Es mismo decir, cuando usted las va a ver preguntas de un televisión. niño son esas y inmediatamente mi hijo, ¿tú sabes el regalo tú sabes cuál es el regalo más grande que te dio Dios? Ah, tu papá. Ah, no, no, el otro. No mentiras, no digo eso. Entonces él dice mil cosas, yo le digo, hijo, la vida, la experiencia de bajar acá, vas a conocer personas, vas a viajar, van a ver cosas maravillosas, estás en una etapa, pero luego va a venir una otra mejor y luego otra mejor. La vida es muy bonita y enamorarlo de esa vida y entenderle, también a veces Dios nos mueve a que nuestras vidas provoquen vivir, porque son las que Él está mirando. Yo a veces me siento incómodo cuando Él me pregunta, "Hey, papá, ¿y hoy qué hiciste?" Y yo compré unos respuestos y esto. ¿Y qué más? ¿Sí? Y eso nos tiene que mover a vivir en el sentido de producir esos recuerdos, generar esos momentos, estar constantemente viviendo con ellos y haciéndolos sentir que la vida vale, que la vida tiene objetivos, que enamorarlos de vivir, ¿cierto? Porque efectivamente esa inquietud y lo manifestaba con Mariana. Mariana hizo una pregunta y ¿para qué ir al cielo? Y Miguel ya la tenía clara, pues ¿cómo que por qué ir al cielo? Las calles son de oro, ¿sí? Allí hay una ciudad de oro. Si es una ciudad de oro, ¿cómo no vamos a querer ir? Y eso pues, nos pone contentos, pero también nos pone en la encrucijada tuya. Creo que el movimiento, nuestra función como padres también será un poco enamorarlos de la vida y Ah. saber sembrar el amor y la esperanza, porque la vida vale la pena vivirla y es un ratico largo de alegrías. Listo, Lini, sí. Lina Moná. Yo tengo una pregunta de pronto un poquitico trivial respecto al matrimonio. Ahorita Moni decía que uno se casa es delante de Dios, entonces a mí me surgen muchas dudas de qué tan importante es ese culto o esa ceremonia y que haya alguien que case a la pareja o si una pareja se puede ir y casar en la orilla del mar solo delante de Dios o si es importante que haya una representación de Dios de otra persona, pues como un pastor, un sacerdote, un hermano en la fe, no sé. Bueno, esa es una gran pregunta, es una pregunta delicada porque quiero que entiendan bien esto. Esto es un grupo que ha mostrado muy bien la relación y la importancia de una relación con Dios. Primero sobre las formas, ¿cierto? Primero sobre la religión. Primero se entiende una relación con Dios, primero. Y ya lo otro lo vas a saber hacer. Lino, si tú me hablas en que esas personas se van a ir a casar frente al mar y son dos personas, te pongo un ejemplo, Pablo y Adriana, yo te creo. Pero si son dos amigos míos de la universidad, yo no les creo. ¿No es esto? Porque yo sé que ellos dos tienen la convicción de quién es Dios y en el corazón lo que van a decir es muy serio. Pero si me estás hablando que son dos personas, mis amiguitos de la infancia, que no los veo hace tiempo y que no les creo. No lo van a hacer. Y ya he visto muchas cosas, muchos casos así. Sí, ¿qué es lo lindo de la iglesia y qué es lo importante? Que también hay testigos. Es tu iglesia, te estás casando delante de tus testigos, te está uniendo a Dios, pero lo estás haciendo con los testigos. Entonces no es solo como el ritual del sacerdote o el pastor, el guión, la entrada, la marcha nupcial, no, es mucho alrededor de eso, es una unión espiritual que haces con tu iglesia, con las personas que quieres, que estás yendo a un altar, que estés entendimiento de que estás entrando a un altar a unirte espiritualmente y ser uno. Sí. ¿Quién va? Adri.
Aló. Bueno, yo estoy Adri, un poquito como Estás tan charra este retiro. Está toda charra. charra, no, yo sigo Simón. Realmente, digamos, este tema a mí me toca mucho, ¿sí? Desde que Hernán estaba como contándole de su hijo, yo tuve como un mover en el espíritu muy fuerte acerca del amor de Dios y de cómo tú veías a tu hijo, ¿cierto? Desde ahí yo me sentí muy tocada y ya tú empezaste con el tema del matrimonio, que es un tema en el que Dios me ha venido trabajando inmensamente, inmensamente, porque realmente yo pasé muchos años soltera, desde que llegué a Dios, y durante ese tiempo yo sentí que Dios me estaba preparando mucho para el matrimonio. Todos los años que estuve de soltería, yo dije, bueno, Dios me está preparando mucho, yo cuando llegue a un matrimonio voy a estar preparadísima, voy a ser la mejor esposa, voy a ser la mejor mamá, pero cuando ya me tuve que enfrentar a la realidad de darme cuenta y llegar a un matrimonio y saber que tenía un montón de falencias, Dios empezó a trabajar mucho conmigo y en este momento lo sigue haciendo. Yo llegué al matrimonio con unas expectativas muy diferentes a lo que es la realidad. Y muchas mujeres, pues nos pasa eso. La verdad, creo que estamos metidas en una película desde chiquitas, sí, o las comedias románticas, o las Total. películas de Disney, y uno espera un montón de cosas, y un príncipe azul, y que uno va a ser una princesa también. Y obviamente la realidad es otra. No, pero Sí, es cierto. La realidad es otra, incluso porque no es una amistad, ya es viviendo juntos y es una unión. ujú. Bueno, digamos en el tiempo que he durado casada, que ha sido poquito, pues realmente que apenas vamos a cumplir 3 meses de matrimonio, pero pues nuestra historia tiene un componente mucho más grande que un noviazgo, porque pues ya casi todos conocen la historia. Este, yo les decía que yo llegué con muchas expectativas y yo esperaba que Pablo me las cumpliera, y cuando Pablo no hace algo que yo quiero que él haga, a mí me da mucha rabia. Me da mucha rabia y a mí me confronta mucho porque yo sé que es producto de un egoísmo que tengo. No es que a Pablo le falte, puede que le falten cosas, a mí también obviamente, porque ni Pablo ni yo somos perfectos, los dos llegamos a un matrimonio siendo pecadores y lo vamos a seguir siendo. Eh, pero, pero Dios me hablaba mucho de un egoísmo que yo pensé que no lo tenía. Yo dije, no, yo no soy egoísta. Todos estos años que me ha trabajado Dios durante la soltería, no, yo soy súper dadivosa, yo entrego todo, yo pues, mejor dicho, yo pensaba que, que, que yo ya tenía muchas cosas ganadas, pero cuando yo llego y espero cosas y que no se cumplen y no se cumplen mis expectativas, yo digo, pero ¿por qué me da tanta rabia? Y me doy cuenta que es producto de mí misma, es producto de esperar que Pablo complete en mí cosas que solamente puede completar Dios, que puede completar Dios. Entonces es como morir realmente a las expectativas, morir realmente a las expectativas, y el dar al otro puede sonar muy bonito en teoría, pero en la práctica es Ah, difícil. no, es una cosa Dar tesísima. sin esperar nada a cambio, no decir, no, yo doy y doy y doy, y puede sonar muy lindo, pero la realidad es una lucha que solamente tú la puedes vivir con el Señor. Entonces, eso me ha venido hablando mucho el Señor y durante este tiempo, porque para mí entregar mis deseos y mis anhelos han sido duros
y esperar, digamos, a lo que realmente tiene y que sabe que es lo mejor para mí, porque sé que esto es una formación de carácter, que tal vez yo lo necesitaba. Muchas veces Dios no te da lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Entonces, eso es un aprendizaje muy grande que he tenido. Y en cuanto a David, David también ha sido, yo ahorita lloraba, yo decía, Dios mío, o sea, también para mí ha sido entregar un montón de cosas de David, porque hay un miedo interno en mí que David más adelante no me ame. Hay un miedo que yo a veces trato de suplir. A veces soy muy permisiva con él. Y yo a veces pienso, Señor, yo sí estoy haciendo bien las cosas, yo estoy siendo una buena mamá. Juanita se sentirá orgullosa del papel que yo estoy desempeñando. Y me da miedo que yo no esté haciendo bien las cosas. Pero, pero yo sé y muchas veces comprendo que si Dios me puso en esta posición y me puso en este papel es porque realmente yo iba a ser capaz de hacerlo, iba a ser capaz de asumir esta posición. Y, y ya, pues, Adri, te voy a decir una cosa que he aprendido mucho en el matrimonio y que yo sé que la vas a experimentar. Y es una cosa que vas a experimentar incluso en poco tiempo, en poco tiempo. Y es que la sabiduría que vas a ver que va a tener la Adriana dentro de 6 meses va a ser mucho más alta a la Adriana que ves hoy. Y es una cosa súper, súper bonita. La sabiduría que Dios va trayendo poco a poco al matrimonio y a ti como esposa y como mamá y a Pablo como esposo va a ser una cosa. Y ve, Adri, hay momentos donde Juan y yo tenemos una discusión y nos miramos como que, ay, ni hablemos. Y esperemos que en 5 minutos y ya todo sigue normal, ya. Y es la misma sabiduría, porque antes uno formaba la bomba atómica, ensayaba y el otro también habla y uno habla y alega, pero ya llega un momento en el que el matrimonio llega a tener una personalidad donde también ese componente lo mete Dios y la sabiduría empieza a florecer y no vas a volver a pensar lo de David. Eso mismo incluso vas a decir, yo por qué llegué a pensar eso. Y mucho más en el componente del plan de Dios que hay detrás de toda la historia y todo el testimonio. O sea, es que es demasiado un plan de Dios de todo lo que pasó. Ya Dios es el que metió la mano, o sea, ni siquiera hubo mano humana. Y la sabiduría te va a dar tanta gracia y tantos regalos que lo que hoy sufres no lo vas a sufrir. Te lo aseguro, Adri. Lo que hoy para ti es una incógnita dentro de un año, dentro de 6 meses, dentro de 5 años, ya no lo vas a tener. Y esa incertidumbre, ya no la vas a tener. No solo por la sabiduría que va a caer en ti, sino por la misma sabiduría que el matrimonio llega a coger. Porque el componente, el tercero es Dios. Y Dios empieza y Dios respalda. Y mucho más cuando desde el principio se tuvo a Dios en cuenta. Tener esa esperanza y tener esa esperanza y esa felicidad porque así va a ser Adri. Eso no lo va a pensar David, te lo aseguro. Gracias por decírnoslo. Hay una cosa que es... Moni, perdón, tenemos 3 intervenciones. Vamos a pasar a lo de la Seguimos. sexualidad, pero la voy a tener que decir rápidamente para poder que la mayordomía... Entonces no.
Sí, sí. Listo. ¿Cuántas intervenciones hay? 3. Listo, estas tres y pasamos a la sexualidad. Listo, la primera es la mía. No, pues, yo ya concerté con Gerald, ya hablamos. Yo ya concerté con Gerald. Es que, Pau, ya no nos estrenamos más, déjeme continuar. Es que mi intervención va muy de acuerdo a lo que nos contaba Adriana, y es que yo escuché algo de una amiga en fe, gran amiga, y me dijo, es que uno llega a la bendición cansada, y el matrimonio es una bendición. Llega Pero estamos cansada. cansadas. Llega cansada porque trae una vida de su familia. Claro. Y les voy a decir una cosa que fue una cosa que Dios me enseñó antes del matrimonio. Yo era el papá y la mamá de la casa. Y Dios me dijo, ¿se baja a ser hija o usted se encarga de los milagros? Y yo, ay, no, no, yo soy hija. Y cuando me volví a ser hija, que incluso mis papás fue muy duro para ellos y me dijeron, Mónica se volvió mala hija. Ser hija, pasar de ser papá y mamá a ser hija es muy teso. ¿Pero por qué? Porque iba a llegar muy cansada del matrimonio. Iba a llegar mamada. Y yo dije, listo, ahora entiendo la sabiduría de los roles en su puesto. Y por eso Pablo hablaba, es que el noviazgo no debería existir, no existe. Porque tienen una vida como esposos, cada uno viviendo en su casa y ya llegan cansados. Esa es la sabiduría, es que bajo todo ahí es una sabiduría. Sí, Carito, Caro. A ver, ¿dónde está? Sí, por eso es, tienes que ser hija, tu mamá es la mamá. No seas esposa con tu novio, sé novia, amiga. Siguiente. Moni, No, es que todo lo que Adri nos habló, todo lo que Adri dijo es súper enriquecedor porque miren que es un matrimonio joven, es un matrimonio joven y todo lo que hoy te angustia, después vas a ver cómo fue madurando, pero de manera acelerada. Adri, de manera súper acelerada. Por eso al principio no se carga tanto y hay discusiones y nos cargamos y es muy difícil que me diga y que yo le diga. Esa parte es muy difícil, pero la sabiduría es súper acelerada y ya después todo empieza a fluir muy distinto. ¿Quién bueno, me iba más? yo Gerald. voy a hacer como dos intervenciones. Inicialmente voy con la de Adri y era como agradecerle. Yo creo que Adri abra el corazón en este tipo de espacios hace que muchas personas reciban una revelación, sobre todo porque pues Adri y Pablo ya son uno, ¿cierto? Yo hace poco tuve una experiencia con una compañera del grupo y fue que ella me estaba contando algo, una dificultad o algo en lo que ella se estaba viendo involucrada y yo le dije, todos nos equivocamos, todos. Y traté como de ponerle de ejemplo y le dije, ¿tú crees que Pablo no se equivoca? Precisamente por lo que representa él como en nuestra vida. Y ella me dijo, no, claro que sí. Y acto seguido me dijo, no, mentira, Yera, seriamente, yo creo que él no se equivoca. Pues como no. Pablo, ¿quién vale? Y, Horrible. Es horrible cuando piensan de uno así. Ay, es horrible. y pues yo me reí demasiado, obviamente, porque tengo la certeza en mi corazón de que todos somos humanos y desde que llegué al grupo Dios también me dio como una revelación y era como, todos tenemos una intimidad con Él, incluso lo que te diga el Papa, el pastor que más ames, la persona que tú consideres que tiene la verdad, todo hay que discernirlo y pasarlo por esa íntima relación que nosotros tenemos con Dios. Entonces, que Adri tenga hoy la valentía y que el Espíritu Santo la haya llevado como a mostrar su realidad, que simplemente es ser humanos, creo que nos consuela mucho y nos permite como Que ellos no son regresar perfectos. sí, nos permite como ver esa Total. realidad de que pues de que todos somos humanos y que basta como con regresar al Padre, que es lo que finalmente estamos llamados. Y la otra intervención era con Lina respecto a la pregunta que ella hacía de la ceremonia en el matrimonio. Anteriormente no existían, pues como el sacerdote que casaba, se casaba uno delante de Dios simplemente. En todo caso, yo creo que el rito va más allá de... El rito realmente lo necesitamos nosotros y todo radica en la intención del corazón.
porque incluso hay personas que hacen el rito del matrimonio y más adelante dicen como no, pero ahí no estaba Dios. Como un guión, es como, se hace como un guión. Entonces somos nosotros los que necesitamos afianzarnos en el mundo y es por eso que existe ese rito. En todo caso, si alguna pareja decide como en esa intimidad, en ese río, en ese charco, donde lo prefieran, hacer ese pacto con Dios, pues tengamos presente que los pactos con Dios, pues Él nos escucha todo el tiempo y son pactos, por más que tú digas, no, pero ahí no, tú puedes decir lo que sea, pero la intención del corazón la conoce Dios. Pero sí quería como recordar que los pactos, esos contratos, los necesitamos somos nosotros los humanos y los creamos nosotros los humanos, porque es necesario. Anteriormente, incluso desde el derecho, todos los tratos se cumplían. Hoy necesitamos contrato, supercontrato, megacontrato para poder cumplir, pero la palabra se cumple y sobre todo la palabra con Dios. Gracias, Gerald. ¿Quién iba? Sergio. Ah, Jazz. Bueno, me perdonan que a mí me da mucho susto hablar en público. Gracias. Todas las mujeres, y no sé si los hombres, nos casamos con la expectativa de que, bueno, lo que no nos gusta de esa persona va a cambiar. O por lo menos yo me casé así. Bueno, no, él va a cambiar, le falta amor, le falta quien lo cuide. Él va a cambiar. Cuando llegamos y empezamos el matrimonio, llega uno a esa confrontación. No va a cambiar, empeoró todo. Sí. Se volvió peor Salió la verdadera naturaleza. No, es Exacto. realmente, Sí, sale la verdadera naturaleza. Salió ese príncipe que decía ahora Adriana, se quitó el vestido de príncipe y ya quedó ese ser humano, y también quedó la otra parte que es el ser humano. Nosotros hemos pasado por tiempos muy difíciles, hemos tenido momentos muy tremendamente difíciles, de momentos en que los dos hemos sentido, no, ya, acabemos con esto, ya, divorciemos, estamos muy cansados. Yo he tenido momentos supremamente que ya, o sea, como no puedo más. Y este año ha sido un año muy hermoso, un año de ver todas las promesas que Dios me ha hecho de la transformación de mi esposo y de mi transformación. Y este año Dios me mostró, o sea, me lo reveló así, porque muchas veces le pregunté, bueno, me equivoqué, nos equivocamos. Este no era el hombre que tú tenías para mí. Y Sergio me imagino que también se habrá hecho la misma pregunta. Y este año Dios me dijo, ese es el hombre que tú necesitabas para sacar la mujer que tenías adentro. Esa mujer fuerte, no ya la mujer débil, ya no la mujer insegura, miedosa, la mujer que todo sí, sumisa. No, y no quiere decir que no me sujete a él, pero para sacar esa mujer que yo no conocía y que a través de este tiempo, 15 años de matrimonio, Dios lo ha ido sacando. Me ha vuelto una mujer fuerte, me ha vuelto una mujer muy sabia, y he tenido que cambiar muchas cosas y dejar que Dios transforme, porque uno en el matrimonio siempre es el otro, es el de la culpa. Sí. Y Dios empezó a mostrarme, a ver, también, ¿tú qué cuota tienes en esto? A ver, ¿qué cosas es aquí? Santa no eres. Y empezó también a mostrarme las cosas que yo hacía que lastimaban el corazón de Sergio, y me transformó durante todo este tiempo, y lo va a seguir haciendo obviamente, hasta el punto de ya llegar, bueno, ya en 15 años conocí uno muchas cosas del otro, el otro a uno, y llegar a esa madurez, como bueno, no me molesta esto, me gusta esto, pero lleguemos a acuerdos. Entonces ha sido hermoso ver eso, él es el hombre que yo necesitaba. Y les digo a las mujeres y a los esposos que lo piensen. Cuando piensen que se equivocaron, que ese no es, que piensen que, a ver, yo qué necesito dejar que Dios transforme también a través de esta pareja que me regaló. ¿Qué necesito? Que Dios saque ese diamante que tengo, que hay dentro de mí. Eso era todo, gracias. Gracias.
Bueno, entonces vamos a... Germán. Gracias. Lastimosamente no tuve la oportunidad de participar en toda esta última charla. Dios quería que estuviera en ese momento en oración con Isa, pero sé que se habló del matrimonio, era muy esperado para mí esa charla el día de hoy. Para Adriana y para todos, pues por lo que ella mencionaba ahorita, dicen que el matrimonio no es duro sino los primeros 40 años, que ya después se hacen un poco más suaves y ya unos son más llevaderos. Y es una realidad, el matrimonio no deja de ser una decisión y cuando se decide algo se toma y algo se deja. Hoy en día cada vez es más difícil llevar un matrimonio con todo lo que ello implica, con todo lo que Dios quiere de ese sacramento y con todas las bendiciones que puede traer de ahí en adelante. Hoy en día ser fiel, ser leal y mantener un matrimonio unido cada vez es más complejo porque el mundo nos ofrece muchas más interacciones más fáciles en cada momento y el pecado está ahí. Y si algo me ha enseñado la vida y si algo me ha enseñado este corto camino que he recorrido con el grupo, a lo cual le doy gracias a Dios por haberme traído y por haber, como decían ahorita, no le dé miedo hablar en público, que esto no es un público, esto es una familia, es una realidad. Si algo le he dado gracias a Dios es porque sé que este es el camino, sé que no solo la pareja como tal, no solo el matrimonio como tal, se tiene que fundamentar en la fe, sino todo lo que hagamos en la vida. Pero el matrimonio más, porque somos dos realidades que nos unimos en una sola carne, como bien se nos ha dicho durante estos 2 días. Una sola carne que viene de dos que tienen muchas realidades, que tienen mucho pasado, que tienen muchas circunstancias y que tienen una historia. Y eso hace más difícil que esa carne se una como debe de ser y como Dios quiere. Y al tomar esa decisión tenemos que estar aferrados a la fe. Yo creo que todos aquí lo tenemos claro, pero ponerlo en práctica a veces no es fácil. Y lo único que estoy convencido de que mantiene un matrimonio unido es la fe. Si no hay una cercanía con Dios, si no colocamos, si no somos dependientes de Dios, como se decía el día de ayer, en todo momento, y colocamos eso como prioridad en nuestra vida, definitivamente no está llamado a triunfar y a mantenerse en el tiempo. Sola y únicamente la fe es lo que puede mantener unido el matrimonio y valorar ese sacramento y esa bendición que Dios presenta sobre dos personas para que hagan crecer ese hogar, esos hijos y esa descendencia que venga. Conozco mucha gente que ha triunfado en los matrimonios, conozco muchas más que han fracasado en lo mismo y soy testigo de la ruina que trae la cantidad de pecados que se cometen dentro del matrimonio. Hay que luchar y lo único que une un matrimonio en realidad es la fe. Muchas gracias. Bueno, la última y seguimos con el siguiente tema. Bueno, desde mi experiencia, yo llevo 8 años pues con mi pareja, nosotros tenemos un niño como ya les había contado, pero cuando nosotros empezamos pues me acordé, cuando Adriana dijo me acordé de esa experiencia que yo tuve, porque realmente somos mujeres, pero las mujeres somos muy caprichosas y cuando a veces solemos ser hijas o la menor o la única hija mujer, somos realmente caprichosas. Cuando yo empecé con mi novio, siempre que yo hacía una pataleta o me enojaba, él, venga, no se vaya, venga, nunca me dejaba ir. Y un día, por un capricho, yo me voy. Y me dijo, la voy a dejar ir. Porque si yo la detengo, toda la vida me voy a quedar deteniéndola. Entonces yo arranqué y me fui creyendo que él sí me iba a detener. Y no, cuando ya yo iba por allá y yo, ¿yo qué hago? No me dijo nada. Entonces yo me fui. Igual me fui a reflexionar frente al tema y yo decía, es la realidad. Estoy siendo demasiado caprichosa y lo estoy sometiendo a que las cosas tienen que ser como yo diga. Y no, de ahí nosotros empezamos a hablarlo y realmente pues el diálogo ha servido mucho, ¿cierto?
Igual yo he hecho un proceso con él porque él maneja un temperamento muy fuerte, pero de cierto modo yo entendí que yo no tengo por qué cambiarlo a él, ni tengo que obligarlo a que cambie. Simplemente con yo decirle que hay actitudes de él que me afectan y que afectan la relación, él también ha aprendido a bajar la guardia y a entender que sí, sí amor, me equivoqué. Y también he aprendido que cuando él está en este nivel, bravo, pues digámoslo así, enojado, y yo me enfrento a él como mujer o como pareja y defiendo mi posición, es más complicado. Pero entonces yo aprendí que bueno, él está ahí, yo me quedo tranquila, lo dejo callada y cuando ya las cosas se calman, yo lo siento y le digo, me parece que esta y esta y esta actitud fue demasiado maluca, incómoda, pues le expreso. Entonces ahí yo ya siento que él ya baja y ahí mismo agacha la cabeza, tiene la valentía de agachar la cabeza y decir, sí, me equivoqué. Y yo sé que cuando hago eso, él se siente más incómodo porque realmente reflexiona en el momento, mientras que cuando decidimos Se enfrentar y confronta. pararnos en la posición de que es como yo diga, ¿no? Y yo soy mujer y las mujeres somos muy cansonas a veces, ¿cierto? Eso que acabas de decir es la sabiduría que se va cogiendo en el matrimonio. Bueno, la sexualidad. Tarararara, empecemos la sexualidad. Hay 4 principios que les voy a hablar en la sexualidad. Y lo vamos a hacer de manera fácil y muy precisa. El principio de la procreación. Realmente está diseñado, la sexualidad en la cama es un altar porque se basa también en eso. Somos una carne, somos un solo espíritu, pero el principio, lo principal del sexo es la procreación. Dar vida, ser copartícipes de Dios en dar vida. Escuchen la palabra, copartícipes. Qué lindo que Dios te tome en cuenta para traer a través de ti vida. Eres copartícipe, por eso el primer principio, el que le quería mencionar, es eso. La consecuencia ya viene y es el placer. Pero cuando se hace al contrario, ya es egoísmo. ¿Y cómo lo hacemos? Al contrario. ¿Cierto? Primero el placer y de pronto quedas. No, realmente la función, el principio, el objetivo es la procreación, ser copartícipes con Dios, de dar vida. Debería ser lo que tenemos en el corazón cada vez que entramos. Por eso decíamos, entonces ahí es donde uno empieza a entender por qué no a las relaciones extramatrimoniales con los novios, por ejemplo. Porque no hay momento, sí hay momento de procreación, hay momento de placer. Cuando se hace al contrario, es una manera egoísta y ya el egoísmo no viene de Dios. El cuerpo de nosotros, ustedes son templo. ¿Por qué somos templo? Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dignifica el cuerpo. El Espíritu Santo te dignifica. Y ahí es el siguiente principio, principio de la dignidad. Cuando tú estás en la cama con otra persona, la otra persona es templo y tú eres templo. Ya desde ahí se responden muchas preguntas que han venido. ¿Y se puede hacer esto? ¿Y se puede hacer lo otro? Vea el principio de la dignidad. Mira si lo que tú estás pensando o preguntando si se puede o no se puede, cómo afecta o cómo no afecta ese principio. Porque el cuerpo del otro es templo y el cuerpo tuyo es templo. Entonces uno empieza, cuando lo que decían Pablo y Santiago ayer, los principios permiten incluso responderte un montón de preguntas que venías y que venías trayendo, que quieres hacer o que van surgiendo a medida que van en la vida. O a medida que se va, digamos, avanzando o creciendo.
cuando quedamos en embarazo de ambos niños, yo no sé cómo fue, pero le pasó a Juan David. ¿Dónde está Juan David? Y Dios le mostró, yo quiero que les cuente el principio de la creación. Dios como te mostró en ese momento en el que habíamos quedado en embarazo. Estamos hablando de la sexualidad. Vélez Franco. Listo. Y vamos a contar Entonces, cómo hicimos a Miguel. el principio Sí. de la procreación Sí, es no, cuando no, Dios te pero mostró. no hay lío. Yo no tengo lío en eso. Resulta que cuando voy a ir un poquito más atrás, porque yo tuve un noviazgo de 11 años, 7 años con todos los derechos y los últimos 4 en castidad. Entonces yo le dije, Dios, 4 años, pues entonces me tenés que explicar muy bien esto, pues porque es que esto no tiene sentido que sea tanto tiempo y tendrá que tener una razón. Y esa razón fue lo que fuimos estudiando, inclusive siendo atreviéndonos a enseñar en esa previa antes del matrimonio. Y es que en la sexualidad hay ciertas cosas donde tenemos que tener claro, todo el mundo dice, sí, esa tercera persona del matrimonio que te ayuda, que es Dios. Sí, ahí en el altar también está Dios. Ahí también Dios te ve. Ahí también Dios está. Y ahí también Dios está presto a ayudar. Y Él ayuda en bendición. En ese momento que Mónica y yo estuvimos juntos, algo lo sabía, que era el momento en que tenía que decirle, poner mi mano sobre el vientre de Mónica y decir, bendigo a mi hijo porque hoy estamos en embarazo. Y empezar a tener la conciencia de que Dios me acompaña en ese momento, nos acompaña en ese momento. Obviamente también trae todo el paquete de lo malversado que yo tenía de eso, pues va a tener que versarse bien, ¿sí? Es decir, la dignidad que yo le tengo que devolver al cuerpo de mi esposa y a este lugar donde celebramos el amor, pues va a tener que versar diferente. Con tantos testimonios que tenemos de sanación de corazón, donde el Espíritu Santo revela que las intenciones desde el mismo momento de la concepción es escribir en un corazoncito que está en blanco, escribir o salpicar o deformar inclusive, nos cambia completamente la perspectiva de la sexualidad como simplemente un buen juego o algo para divertirme o qué rico, o no logramos resolver esta discusión, entonces resolvámosla en el sexo. Cuando Dios nos permite a través de ese proceso de castidad poner las cosas en su lugar y que lo suficiente sea suficiente y tener la conciencia que Él en cualquier momento puede bendecir una nueva vida. Y cuando uno no tiene hijos no tiene esa conciencia, ya cuando los tiene dice, uy, es que es una nueva vida. Y yo voy a bendecir a Miguel y yo, ay, qué alegría Dios que me permitiste bendecirlo desde que se engendró. Qué regalo Dios tan grande para este hijo. Ese era el testimonio. Ujú. Sí, no le Muy embarré. bien. No. Ah, bueno. Con Vero pasó parecido, igual. Dios nos enseñó una cosa, a Isabel le mostró que en el momento de la concepción fue el momento donde se abrió una ventana espiritual y a Isabel llegó una enfermedad. Llegó el asma y el asma fue una enfermedad muy pesada, muy traumática y muy dura para Isabel con una niña, o sea, Verónica tiene 2 años, ahí fue el primer episodio de Isabel como asmática. Y eso a Isabel incluso le llegó a dañar mucho, pero ya hoy es muy distinta, la esencia. Las monjas en el colegio le decían, Isabel, tranquila, no se acelere, tranquila. Y me decían a mí, es que lo que pasa es que Isabel tiene una personalidad de una niña asmática que tienden a ser muy acelerados. Y yo decía, un miedo en el momento de la concepción, un miedo en ese momento. Y no es eso puntualmente, o sea, piensa en todas las puertas espirituales que podrían abrirse y que cuando llegan y ya estás con Dios, Dios las cierra,
Pero Isabel se hubiera ahorrado, le hubieran ahorrado a Isabel muchas cosas. Isabel no tenía uniforme de educación física, ya no podía. Hola. Eh, Pablo nos insiste mucho en no dejar cabos sueltos cuando tiramos una preocupación. Y tal vez los que son papá aquí van a decir, ay, y yo que no bendije. ¿Sí? Ay, ¿y será Allá que a mí iba, se me ok. bendijeron? Entonces vamos a dejar eso resuelto y acá, listo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una oración por el momento en que fuimos concebidos y por el momento en que concebimos nuestros hijos. ¿Les parece? Que ese ¿Será es que el principio sería de la bueno dejar eso procreación. resuelto y acá? Vamos a hacerlo. Y como Pablo bien lo decía, no lo vamos a hacer en ZACO, sino que vamos a hacer creyendo que el Santo Espíritu de Dios hoy está acá y se puede mover en el tiempo. A los 20 y tantos años que yo tengo, a los 40 y ríanse algo. pues, no, bueno. A cada momento donde cada uno de nosotros fuimos engendrados y al momento en que engendramos a los hijos aquí representados. Santo Espíritu de Dios, gracias por la vida, gracias porque tú estás allí, gracias porque no es una cuenta mal hecha o una pastilla que no funcionó, sino que es un milagro, que es la vida, que es esa palabra, que es ese verbo de vida que hablábamos ayer, llegando allá. Gracias, Señor, por ese momento en que permitiste que nuestros padres recibieran la semilla que hoy está caminando, ocupando esa silla, teniendo ese pensamiento y teniendo fe hoy en ti, Señor. Gracias por ese instante. Echamos fuera temores, echamos fuera rechazos, echamos fuera miedos, echamos fuera lo que estorbe para que la verdadera identidad, el verdadero plan y el verdadero propósito con cada uno de nosotros se cumpla. Gracias, Señor. Vea ese mismo instante, Padre. Vea ese mismo instante, Señor. Y queremos sentir tu luz y tu calor y tu calidez. Y ver los brazos abiertos del Padre, entregando y al mismo tiempo recibiendo acá en la tierra la vida que representamos, Señor. Nos reconciliamos hoy y reconciliamos nuestra vida contigo en ese momento, Señor, y la de nuestros hijos. En fe lo declaramos y en fe creemos que está hecho. Amén. Amén. Gracias. Súper hacerlo ya. Listo. Entonces, ese principio, que es el principio de la procreación, ven lo importante que es para la vida, las vidas que están por llegar, las vidas de ustedes y las vidas de nosotros. Hay otro principio que es el principio de la comunicación. Hablar, estamos hablando de la sexualidad, hablar y poner los límites en pareja es importante, el principio de la comunicación, pero no se puede olvidar que dentro de esa comunicación va Dios, quien también tiene, digámoslo así, participación en poner los límites. Sí. Ok, exacto. Digamos que él también tiene un voto. Yo voto. Esos principios, dilo. No, dilo. Dios me lo ponía ahorita cuando hablábamos de la sexualidad y de la dignidad del cuerpo y me recreaba un ejemplo en la mente. Y es que muchas veces las personas siendo novias dicen, ay, pero cuando nos casemos no dejemos de salir a hacer cosas, ¿cierto? Entonces Dios me ponía la parte de la dignidad del cuerpo y de a dónde lo queremos llevar, ¿cierto? Y de cómo, no, pero es que estamos casados, pero podemos ir a motelear, ¿sí? Pero ¿y en ese lugar qué sucede? A ver, ¿qué clase de parejas se están escondiendo allí a cometer cuál pecado? Empieza por A. ¿Quién lo sabe? ¿Sí? Ok, ¿sí? ¿Será que el Espíritu Santo le va a placer? Qué pena que le esté quitando rating y clientela a estos lugares, pero
¿será que el Espíritu Santo se va a sentir plácido o bien en ese lugar? Sí, ahí no se trata de volverse mojigatos, se trata de volverse empáticos Y astutos. con lo que Entender. en el Espíritu se mueve en esa realidad. Siento que la limpieza, que el estatus de sexualidad dadora de vida y co-creadores de vida es uno de los aspectos que el demonio astutamente más ha malversado y más ha atacado y destruido para saber que desde antes que conozcan la luz, ya tener improntas en contra de esas vidas. No me toma la cuchara. No, súper. Es súper importante que hables. El principio de la comunicación en todo acto sexual incluye a Dios. En todo acto sexual y es raro. Muchos me decían, bueno, eso es muy raro. Yo les voy a ser franca y les voy a decir de esta manera, los orgasmos con Dios pueden ser muy distintos. Créanme, son muy diferentes. Es que Dios fue el que lo hizo. O sea, y como Pablo me decía, bueno, y es que cuando uno se baña, entonces porque usted está desnudo, entonces usted no se va a dejar ver de Dios, es que Dios fue el que lo hizo. Dios fue el que lo hizo y antiguamente, y me decía, y es verdad, las abuelas ponían un pañuelito, un trapito al Cristo de la pieza para que no la vieran en ese momento. No, es que Dios fue el que lo diseñó y lo hablamos al principio. Dios diseñó el ministerio del matrimonio y fue el que diseñó la sexualidad. Eso no nos lo inventamos nosotros. La malformamos, es muy distinto. La malversamos, pero le lo inventó él, no lo inventamos nosotros. No tenemos esa creatividad, no. Entonces, todo acto sexual incluye a Dios y así garantizas la acción de Dios en ese momento. Por eso quería que Juan les contara ese testimonio que él tiene con la concepción de Miguel. Y les basta, y lo suficiente no es suficiente, que es lo que el mundo enseña. Con Dios no. Con Dios eso no está, con Dios eso se quita, con Dios eso se va. Yo tuve las dos maneras, antes en un noviazgo donde lo suficiente no era suficiente y ahora con Dios y un tiempo de castidad y yo les voy a decir, ¿peleábamos? Sí, peleábamos. Y uno de los dos se desesperaba, pero era tratar de ser muy firmes y ser muy firmes con Dios. Y en el matrimonio se vio la bendición. Y es muy bonito ver que en él, la cama, entender que la cama sí es un altar. O sea, la cama es como si usted se apartara del mundo y entra al altar y entra a Dios. Y es muy diferente. Entonces ahí es donde se garantiza la acción de Dios y la sanidad emocional de una vida, la sanidad espiritual de una vida. Y Dios es un eterno presente. Camila, que ya hoy no está, Camila igual es la primera vez que dijimos, Pablo dijo, Dios es un eterno presente. Ah, no. A mí me explican eso, por favor. Y no dejaba avanzar la clase. Es que es muy difícil entenderlo, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Pau? No, Pablo, que me explique es que es un eterno presente. Y Pablo le dijo así, hacete de cuenta que tu vida es un montón de filminas, como en una película. Dios va al pasado como si fuera el presente y Dios va al futuro como si fuera el presente. Y Dios va al presente como lo que tú ves, como si fuera el presente. Dios tiene esa capacidad. Entonces, toda la oración que Juan hizo ahorita es hermosa porque Dios tiene la capacidad y tiene el poder de ir a ese momento atrás como si fuera un ya y bendecir ese momento de la procreación. Entonces, así se garantiza la acción de Dios y la sanidad emocional de un niño que viene por nacer, que venga cubierto por Dios. Yo creo que nos ahorraríamos toda sanación de corazón, ¿cierto? Desde ahí empezarían muchas cosas. Y el principio es solo somos una sola carne, somos una unidad. Y para terminar, con los hijos compartimos el 50% de la genética. Con los hijos compartimos el 50% de la genética, pero son seres espiritualmente independientes. Por eso, en las prioridades está Dios, luego tu pareja, luego los hijos.
Y muchas que son de pronto la generación de mi mamá me decía, no, yo no entiendo cómo así que primero la pareja y luego los hijos. No es al contrario. No, usted quisiera que fuera al contrario, pero le conviene porque si él y yo estamos de acuerdo, hay un poder espiritual, hay un respaldo de Dios para que llegue a los hijos. Ese es el orden. Ya con su pareja usted comparte 0% genética, cero, pero 100% espiritualmente. Son uno. Miren el poder y el misterio que hay ahí. Entonces, todos esos principios, los que hablamos desde el inicio de la charla del matrimonio, responden un montón de preguntas en los que uno se puede mover y ya, todas las dudas son respondidas. Sí. Hernán, micrófono. Lo que pasa es que mientras estabas hablando, sentía que Dios baja algo a mi corazón y no sé, pues si de pronto digo algo que no es, me corrigen. Es como si el matrimonio fuera una oportunidad de conocer a Dios a una profundidad mucho más grande. Es porque representa esa unidad que nosotros también tenemos con Dios. Nosotros cuando llegamos al matrimonio con nuestra pareja, eh, nos hacemos un solo espíritu delante de Dios y es como que yo dejo mi plan, mi esposa deja su plan y comenzamos a hacer un nuevo plan juntos, ¿cierto? Un nuevo plan de vida. Y delante de Dios ya no existe ella o yo, sino que somos los dos. Cuando llegamos que somos uno, perdón, cuando llegamos a ese acto de consumación de ese pacto, ¿cierto? A través de la relación íntima, que se unen los cuerpos verdaderamente, es como esa representación de que sí son uno. Y cuando nosotros entendemos eso, porque en un matrimonio, cada uno se muestra como es, se ven el uno al otro y no se avergüenzan, se aceptan con sus defectos y sus virtudes, no solo interiores, sino también físicas, y Dios es perfecto, pero cuando yo recibo a Cristo, yo me uno a Él, ¿cierto? Y Él me complementa y me perfecciona. Estoy tratando de explicar lo que Él baja a mi corazón, pero es como si fuera una sombra de lo que pasa verdaderamente cuando nos unimos a Dios. Es por eso es que el matrimonio y la relación sexual es tan importante y tan sagrada. Muy bien. Gracias. Bueno, 3 preguntas antes de que terminemos para que hagamos una oración de cierre. Anita Flores, listo. Y ahí terminamos. Pues yo quería compartir un testimonio. ¿Me escuchan? Sí. Pues este testimonio así súper resumido que les voy a contar lo compartí en el testimonio de la sexualidad y creo que también es importante hablar por aquellos que todavía estamos solteros, ¿cierto? Y que metimos las patas muchas veces y por allá estuvimos contaminándonos pues como en todo ese tema de manejo pues de nuestra sexualidad de forma errada. Y es que Dios todo lo hace nuevo y también no se sientan como no, ya soy sucio, ya no puedo hacer nada por mi pureza, por rescatarla, y la verdad es que Dios lo hace. Yo un día me enfrenté a un ¿cómo es que se dice? A un posible cáncer de útero y era una consecuencia de mi mala vida sexual, fui muy irresponsable. Y yo en ese momento cuando yo leí eso, yo me fui a una habitación, yo estaba en un hotel, y yo caí arrodillada y Dios empezó a pasar toda mi vida sexual por el frente. Como cuando no le dicen que le pasan toda la vida que se va a morir. Literal, todas las irresponsabilidades que yo había cometido en mi vida, todas. Y al final aparecía Jesús y me decía, yo te limpié. Y yo en ese momento caí en agradecimiento porque yo me sentí sana y yo supe en ese instante que yo no tenía cáncer. Y para mí fue una realidad demasiado importante para saberme nueva criatura en mi sexualidad y saber que todo eso que había sido pecado en mi vida, hoy ya era, ¿cómo es que es? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios ha hecho una transformación muy importante en ese tema en mi vida y me ha llevado a llevar la castidad con un amor y a cuidar mi cuerpo y a
contar mi testimonio muchas veces con unos detalles que a veces el Espíritu me pide porque ya no me reconozco como eso y ya es mi vieja, pues mi vieja naturaleza. Y pues se los quería compartir para aquellos solteros que dicen como, ay no, y yo ya me contaminé, yo ya hice esto y todo. Y es decirles que Dios nos hace nuevos y que se den la oportunidad también de permitir que Dios los guíe en esa pureza y volver a restituir esa pureza en nosotros, porque es supremamente importante y bonito. Ya, solamente se Súper me sale para los bonito. solteros. Súper importante. Bueno, y Flores. Moni, es más una pregunta. Si en el matrimonio ya no hay, pues ya no hay Ya no vida hay sexual, sexo. es malo. Pues Si es decisión de los dos, no es malo. Es un ayuno que los dos deciden hacer. Pero, pero por un corto tiempo. pues no es solo decisión de una persona. Ay, no. Pablo, dilo. O sea que se puede separar uno. Eso es otra pregunta. Eso sería otra pregunta. Pero si estamos hablando del tema, no, dale. Exacto. Después nos sentamos. Bueno, pero entonces, miren que lo lindo que dice Pablo, se perfecciona el matrimonio en la sexualidad. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a hacer, Juan, sí, ven para que la dirijas, por favor. Vamos a hacer una oración. Este tema es un tema, yo le digo, es un tema muy santo, porque es un tema muy de nuestra vida real, muy materializado, no solo para los que estamos casados, también para los solteros, incluso porque uno lo ven los papás, porque uno aprende y llegan antes del matrimonio, uno aprenderlo antes de casarse es una bendición, y aprenderlo adentro también. Y aprenderlo antes de tener hijos también. Y después de haberlos concebido, porque Dios es muy lindo, Dios es un eterno presente que va y da esa esperanza de, si fue así, yo hago esto nuevo, me voy para atrás y arreglamos. Listo. Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a hacer una oración no solo por los principios que hoy aprendimos, que me interesa mucho, que se queden escritos en el corazón como en una piedra con cincel, sino también de todo lo que aprendimos durante estos 2 días, que sea revelado. Y cuando se vayan para las casas y empiecen a tener esos testimonios, cuéntenlos en el chat. Eso es lo rico, que es un grupo donde nos encanta y es una gran riqueza que ustedes compartan los testimonios. Porque miren, Anita salió y contó uno y más de uno dijo, wow, súper. Lo que ella acaba de decir me llena de alegría. Entonces todo eso cuando lo cuentan, y yo sé que después lo hemos visto durante todos estos 10 años, llegan a las casas, a la semana, al mes, y empiezan a experimentar todo lo que acá aprendimos y empiecen a contarlo. Listo, Juan, te doy la palabra para que ores. Bueno, Padre, te damos infinitas gracias por habernos permitido un retiro más, una mañana más, una bendición más, muchas más revelaciones a nuestro corazón, Señor. Te pedimos que estos principios iluminen nuestro camino, nos ayuden a llevar la vida y responder a las preguntas que a diario tenemos, Señor. No en vano siguiéndote, acudiendo a ti para que nos guíe, Señor. Queremos que
Esto no reemplaza al Espíritu Santo, sino que por el contrario habla de lo que hay en Él y en el corazón del Padre. Y queremos, Señor, que seas nuestra guía hoy y siempre, tanto a través de los principios como de nuestra intimidad, Señor. Bendice, Padre, cada una de las personas y familias aquí representadas, Señor. Bendice a cada una de las personas que estos servidores van a alcanzar. Bendice la obra y el ministerio que cada uno va a enfrentar en su servicio. Bendice este servicio, Señor, y gracias por tu respaldo. Yo te pido, Padre, que nos acompañes en ese regreso a casa, nos acompañes en esta Navidad donde celebramos ese nacimiento de Jesucristo, y que nos permitas cerrar un año decididos, tomando las decisiones de fe, de amor, de esperanza, tomando la decisión de aceptar que tu palabra es ese verbo que no fue creado y que siempre fue eterno, y que es la verdad que ilumina nuestras vidas. Así lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Avisos parroquiales. Este próximo